compartir con el maestro Pavel. Entonces les va a salir una leyenda de que estamos iniciando la grabación, ¿de acuerdo? Ok, chicos, Recording in entonces, progress. ok. Listo. Ya saben que el término variantes de lo normal o variaciones de lo normal, pues es muy importante conocerlo cuando hablamos en cuestión de diagnóstico de lesiones en cavidad oral, tanto de mucosa principalmente y en algunas ocasiones también peribucal e incluso de los huesos maxilares. Pero básicamente las variantes de lo normal se refiere a la mucosa bucal. Las cuestiones que podemos encontrar de forma frecuente en algunos casos y de forma poco frecuente en algunos otros, no implican que sean una enfermedad como tal, son una variante de lo normal. Así como nosotros tenemos una variedad entre personas dentro de los propios mexicanos, tenemos morenos, tenemos güeritos, tenemos apiñonados, tenemos rubios, un que otro pelirrojo como el Canelo, etcétera. Pues al final de cuentas todos somos mexicanos, pero somos variantes, hay variaciones entre nosotros. Incluso hay variaciones un poquito más drásticas, ¿no? Por ejemplo, estas fotos que estamos viendo, del lado izquierdo es una persona que está ahí, saqué la foto de internet, que tiene un ojo de un color y otro ojo de otro. Hay una condición que se llama heterocromía, y eso no hace que tenga alguna enfermedad, simplemente por cuestiones genéticas en su persona, nació con un color de otro y con otro de otro, y eso lo vuelve variante de lo normal. No es una persona normal, es una variante de lo normal. O en la fotografía de arriba, donde tenemos una fotografía de una niña, claramente de una indígena de alguna secta por ahí, de color muy oscuro, y llamaba la atención en la publicación que vi que salió con los ojos claros, lo que no es normal en su población, en su comunidad. Podría ser catalogado una variante de lo normal, no es tan frecuente, pero tampoco lo vuelve anormal. Y es así como debemos de entender nosotros las variantes de lo normal cuando nos referimos a boca. ¿Ok? Hay muchas y de repente hay autores que ponen más, autores que ponen menos, pero en general las más frecuentes son las que estoy enlistando en esta diapositiva. Pigmentación melánica racial, algunos le llaman solamente pigmentación melánica, otros pigmentación melánica gingival, ya que es la localización más frecuente de esta pigmentación melánica. Línea alboclusal, condición de Fordyce o gránulos de Fordyce, lengua fisural o escrotal, leucoedema, lengua geográfica, o el término más adecuado que sería glositis migratoria benigna, positas comisurales y labiales, varicosidades linguales, hiperplasias linfoides, o tejido linfoide ectópico, sería otra definición de lo mismo, hipertrofia amigdalina, apéndice de frenillo, entre algunas otras que por ahí seguramente mencionemos y que ustedes ya vieron. Esto ustedes ya lo revisaron. ¿Tienen duda en alguno en específico para ya enfocarme en ese y partir de ese? ¿O simplemente damos un repaso de todos? ¿Qué opinan ustedes? A ver, vamos a preguntarles. ¿Tú qué opinas, Luis Fernando? Pues yo digo que podemos empezar uno por uno. Ok, les damos un repaso a todos. Muy bien. Bueno, vamos a ver, espero no se aburran. Generalmente las sesiones son largas. Vamos a comenzar rápidamente, ¿no? A ver, conforme nos vayan apareciendo. Miren, aquí la pigmentación melánica gingival obedece a unas pigmentaciones de color marrón que generalmente se presentan en encía, por eso en algunos casos le llaman específicamente gingival, pero no es el único sitio, también pueden aparecer en lengua, pueden aparecer en carrillos y pueden aparecer en paladar, siendo sitios un poco más raros. Lo más frecuente de esta pigmentación melánica es en la gingiva, en la encía, y debe de tener unas características peculiares para que la podamos considerar de entrada como una pigmentación racial. El término lo dice, racial se refiere a raza, generalmente en las razas de personas de tez oscuro, de color de negro a moreno claro, oscuros, apiñonados como los latinos, también tenemos o tendemos a tener
con mucha más frecuencia estas pigmentaciones. Algunas veces puede ser muy marcado, y algunas ocasiones puede ser muy tenue. La característica principal es que estas pigmentaciones tienen que ser bilaterales. Como lo vemos en esta imagen, se encuentran tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Otra característica es que se ven un poco difusas, tienen diferentes tonalidades de color marrón a color negro, pero es muy difuso. No se ven cambios drásticos de color, sino los cambios se van haciendo difusos. Y la cuestión de bilateralidad. Obviamente mi paciente tendría que tener su color de piel oscuro, moreno o negro, y las tienen desde toda la vida, desde que son niños, saben que siempre las han tenido ahí. Entonces, con estas características yo ya puedo definir que es una pigmentación melánica racial. Tener en cuenta que hay otras áreas de la mucosa oral que también se pueden pigmentar. Hay un tipo de condición de las cuestiones que llamamos nosotros lesiones pigmentadas, donde después de un trauma o después de una fricción o después de un proceso inflamatorio, puede haber producción de melanina en pacientes que tienden a producir melanina, como los que tienen este tipo de pigmentaciones. No sé si alguno de ustedes que es moreno tiene por ahí alguna cicatriz que se haya caído, raspado y tiene puntitos negros. Los puntitos negros es melanina postfriccional o melanina postraumática o melanina o melanosis postinflamatoria. Entonces, si hay pacientes que tienen esta condición y que a lo mejor tienen una línea alba muy marcada que se forma por mordisquear los carrillos, es posible que tenga un pigmento también marrón en los carrillos, ¿ok? O si por ahí tuvo una lesión, se mordió el labio o algo, puede tener una melanosis postraumática o postinflamatoria. Entonces es algo peculiar en los pacientes que suelen tener esta condición de melanosis racial, ¿ok? Lo vemos en esta imagen muy marcado. Tenemos otras imágenes como esta, que está muy marcado, o como la de acá arriba, que se ve mucho más tenue. Sin embargo, en todas corresponde la bilateralidad, ¿vale? Tener en cuenta que primero tiene que estar en gingiva. Si yo noto pigmentaciones melánicas muy marcadas en lengua, o en carrillos, o en paladar, y no lo veo en gingiva, muy probablemente no esté hablando de la misma entidad. Ya probablemente sea alguna manifestación de otro tipo de una enfermedad sistémica, porque hay otras enfermedades que provocan pigmentaciones. Algunas sindrómicas como Peutz-Jeghers, como enfermedad de Addison, pero tienen unas peculiaridades en específico. La principal es que los pacientes no nacieron con eso. De repente les surge la pigmentación. Oiga, su encía está muy negra, sus carrillos, lo había notado, híjole, el último año, los últimos 2 años, dependiendo la edad del paciente, ¿no? Entonces hay que tener en consideración eso. Que hay otras lesiones y otras entidades pigmentarias que tienen que entrar en el diferencial y que yo tengo que indagar en mi anamnesis. Obviamente ya tendremos que aprender después cuáles son las pigmentarias para hacer un adecuado diferencial. A lo que voy es que no todo lo que esté de color marrón va a ser racial. ¿Okay? No todo va a ser racial, hay otras entidades. Estas son imágenes del libro que por ahí se saqué porque son muy claras, de fositas comisurales. Muchas veces son tan comunes que se me pasa fotografiarlas, ¿no? Pero aquí tenemos fositas comisurales. Estas fositas comisurales, algunos pacientes las tienen más marcadas, otros las tienen menos marcadas, unos no las tienen, no todos las tenemos. De hecho, no es tan frecuente y tiene una condición muy peculiar. En algunas ocasiones llegan a alojar glándulas salivales menores. Si ustedes recuerdan, en toda la mucosa oral tenemos glándulas salivales pequeñas que humectan nuestra boca, además de las mayores, ¿no? Y es posible que alojen glándulas salivales menores y son pacientes que a veces llegan a tener saliva en las comisuras. Entonces se les ha tocado ver pacientes jóvenes que no tienen pérdida de la dimensión vertical, que llegan a acumular aquí saliva, ¿no? Y se ve la mucina, hasta se ve medio blanco. Es porque probablemente ahí haya producción de saliva en esas fositas comisurales, que son glándulas ectópicas, fuera de su sitio. Sin embargo, no tienen ninguna otra complicación. Aquí estamos viendo algunas imágenes, como están muy tenues en unos casos y muy marcadas en otros casos. No duden en interrumpirme, chicos, ¿eh? Cualquier duda que tengan, luego me interrumpen para que la aclaremos.
Aquí tenemos otra lesión. Más bien no es lesión. El término lesión no sería el adecuado aquí. El término sería condición, ¿no? Es una variante de lo normal. Aquí tenemos una condición que es igual melanosis gingival racial. Vean cómo está bilateral, cómo se difumina en las encías. Y el Doctor, paciente lo ha tenido siempre y con eso, dígame. yo tengo una pregunta de las Claro, dígame. cositas. Sí. ¿Es común tener las dos o también nada más se puede tener una? Hay variantes, por eso se llama Ah, variantes. Lo más frecuente es que sean las dos, pero hay ocasiones en las que se presenta una o se marca más una que otra. sí, es que yo me estaba revisando y nada más tengo una en el lado Encontraste derecho. una. Sí, así es. Son variantes de lo normal. Seguramente ahora que ustedes empiecen a revisar a sus pacientes, tal vez en casa, no estaría por demás que hagan la práctica para revisar qué tienen en casa y seguramente van a encontrar varias de las que estamos mencionando. Las van a registrar. Aquí en este caso, esta foto la tomamos por la pápula que está ahí adyacente al frenillo. Si ven ahí una elevación. Por eso fue la foto, pero yo la aproveché porque se ve también muy tenue esa melanosis racial. Aquí está más marcada esa melanosis racial y seguimos viendo imágenes. Aquí tenemos entonces otra lesión elemental. Aquí podemos observar en la parte superior izquierda están viendo una línea blanca muy marcada. Déjenme poner un apuntador. Aquí está, el puntero láser. Pero observen cómo la imagen de aquí no es igual a la de acá y no es igual a la de acá. Estamos hablando de que esta que está aquí abajo, la que estoy señalando, se llama línea alba oclusal. Recuerden que nosotros tenemos 3 tipos de mucosa, ¿no? Tenemos la mucosa masticatoria, que tiene la característica de ser queratinizada. Por eso se ve un poquito más blanquita y me provee esa queratina protección. Tengo la mucosa especializada que está en dorso de lengua, que también tiene queratina, pero además tiene los corpúsculos gustativos. Y tengo la mucosa de revestimiento, que es no queratinizada. Toda la mucosa de revestimiento que está en carrillos, mucosa de labios, fondo de saco, paladar blando, piso de boca y vientre lingual es mucosa de revestimiento no queratinizada. Tener en cuenta que ante cualquier fricción se puede producir queratina. Es como la queratina que producimos en las manos cuando nos ponen a barrer, ¿no? Y no estamos acostumbrados a barrer. A mí me pasa y me sale un callo. O cuando uso un zapato apretado y me sale un callo, eso es queratina. Estamos estimulando por fricción la queratina. Entonces, en la mucosa oral también podemos estimular por fricción presencia de queratina. En este caso de aquí abajo, esa fricción que se está produciendo es de forma fisiológica, por la masticación. Ahí se está generando cierta fricción. Por lo tanto, hay pacientes que llegan a producir esta línea blanca de queratina y se llama línea alba oclusal. Y es una condición, no considerado enfermedad, es condición variante de lo normal. Sin embargo, acá arriba, yo puedo ver que de aquí hacia atrás se ve más engrosada la queratina. Aquí, esto de aquí hacia atrás, eso ya es considerado una lesión. ¿Por qué? Porque está por un trauma, por el tercer molar que está mal erupcionado. Ese trauma constante me está produciendo ya una lesión. Esto ya no es condición. Si lo veo de aquí hacia acá, es una línea oclusal, pero de aquí hacia acá se le denomina queratosis friccional. Ya la fricción me está produciendo queratosis. Y esta considera ya una lesión, no una condición. ¿Ok? Aquí tenemos ambas. Y en la foto de aquí del lado derecho, este paciente no tiene línea alba. Podemos ver que no hay línea alba, no tiene la variante de lo normal, pero que tiene aquí una lesión que es queratosis friccional. ¿Okay? Entonces puse 3 fotos para que veamos cómo se veamos la diferencia, porque en algunos casos cuando son inexpertos pueden confundir la línea alba por la zona en la que se encuentra. Aquí estamos viendo otra imagen que esto obedece a gránulos de Fordyce o condición de Fordyce. Dígame. No me interrumpa. Entonces, la línea alba está para, bueno, línea
tenía algo que explicar, es queratininosis. La queratinosis ya se encuentra después del segundo molar, por así decirlo. Ok, queratosis friccional. Queratosis, perdón. Queratosis. Ok, la queratosis friccional se puede presentar en cualquier área de la mucosa que está produciendo queratina a causa de una fricción traumática. En cualquier área. Entonces, es posible que si a lo mejor el paciente se está mordiendo aquí constantemente, pueda producir una queratosis friccional. En este caso es muy común encontrarla en esta zona por los terceros molares. Es muy común que en esta zona los terceros molares que ya no caben en la parada, pues entonces produzcan esa lesión en los carrillos. Es más común en esta zona. Es más común en esta zona, pero la queratosis friccional la encuentro en cualquier área de la mucosa bucal. Ok. Gracias, doctor. De nada. Muy bien, chicos, entonces vemos aquí, verán los de Fordyce o condición de Fordyce. Nosotros, nuestra piel, también denominada tejido cutáneo, tenemos glándulas sebáceas. Esas glándulas sebáceas nos proveen un poco de humectación, grasa a nuestra piel para que esté humectada y no esté reseca ante las inclemencias climáticas. En mucosa oral no tendría que haber, no tenemos esa necesidad de esa protección, es otra condición, pero en algunas ocasiones llegan a ubicarse estas mismas glándulas que son normales en piel, en mucosa oral, y se denominan glándulas sebáceas ectópicas. Entonces, pueden ser muy tenues, pueden ser poquitos grupos o pueden ser muy marcadas, como en este caso. A veces cuando son tenues pasan incluso desapercibidas. Cuando están muy marcadas y no las saben identificar o no las conocen, de repente pueden confundirlas con algo más importante, ¿no? Y no, simplemente son condición de Fordyce o glándulos de Fordyce. Características, generalmente en la mayoría de los casos son bilaterales, se presentan frecuentemente en labios, en mucosa de labios, tanto en bermellón de los labios como en mucosa de labios y de carrillos. Raras veces están muy posteriores, casi siempre están adyacentes a la zona cutánea peribucal, pero puede presentarse como en estos casos, en estas fotos. Puse estas fotos en específico porque están muy marcadas y están más profundas hacia los carrillos, hacia la zona yugal. Sin embargo, su característica es que son múltiples, pequeñas elevaciones de color amarillento. Algunos autores en la literatura lo describen como si fueran nubes. Se me olvidó el nombre de las nubes, así cuando hay viento y hay mucha nubosidad, así las describen algunos autores, pero realmente son fáciles de ubicar. Por ejemplo, aquí en este caso, este paciente tiene otra cosa en las comisuras, pero aproveché la foto porque se observa muy claramente la condición de Fordyce. Vean cómo aquí en todo el bermellón del labio tiene esas múltiples elevaciones pequeñas de color amarillento. ¿Ok? Entonces, pues está muy marcado o puede estar muy tenue. Vean aquí cómo está bastante marcado en este paciente. Este paciente en particular me llamaron, parte de mi trabajo en la práctica privada es que yo voy a los consultorios de los doctores a hacer diagnóstico. Eso es lo que de repente hacemos los patólogos, ¿no? No déjenme ver porque ya veo, aquí está. De repente nos llaman, doctor, venga a mi consultorio, por favor, para que vea a mi paciente, no sé qué tenga, ¿no? Y ya, acudimos. Y en este caso, una exalumna me llamó y me dijo, es que tiene algo muy raro en los carrillos, venga a revisármelo, por favor. Me mandó una foto, cuando vi la foto dije, ya sé qué es, ¿no? Pero como fue mi alumna, no le quise decir por teléfono, le digo, ahora para que se le quite por no estudiar o no poner atención, le voy a cobrar la consulta. Y ya fui a su consultorio, hice toda mi exploración. ¿Y qué, doctor? Le digo, son los gránulos de Fordyce. ¿De veras? Sí, son normales. Sí, son normales. Ya poco, ya le expliqué qué eran. Y dice, ay, qué bueno, doctor, ya estábamos espantadas, porque era una paciente mujer. Le digo, no te preocupes, son 600 pesos de mi consulta, ¿no? Si hubiera estudiado, se hubiera ahorrado 600 pesos. Pero bueno, cosas tan simples de repente pasan. Por eso es importante que estemos atentos a todo lo que observamos y lo que aprendemos. Cristian, dime. Doc,
Una pregunta, ¿también la podemos encontrar los gránulos de Fordyce arriba de la línea del labio? Sí, sí se puede encontrar, pero ¿de cuál línea de labio me estás diciendo? Es que bueno, O sea, es por la parte de arriba del labio, o sea, es como a ver, mira, aquí te puse arriba el de, labio, ajá, no es el y aquí el vermellón, labio ajá, de, en esa línea, de esta línea que limita el tejido cutáneo del vermellón del labio, aquí arriba, ajá, ¿te refieres? sí, Sí, y es una zona de transición y entonces se pueden ver un poco más, también se pueden presentar, aunque en toda la piel son normales. O sea, aquí ya tenemos tejido cutáneo ajá, y de aquí para acá es vermellón. En el vermellón se notan más porque no son comunes, ese es un epitelio más delgado. Acá arriba, en el epitelio cutáneo, ya tenemos anexos cutáneos. Y dentro de los anexos cutáneos o anejos cutáneos que le llaman en histología, tenemos a los folículos pilosos y a las glándulas sebáceas. Entonces se pierden, no se notan tanto en tejido cutáneo. pero igual sigue siendo normal. Sí, claro. De hecho, en la piel es súper normal. Entonces recuerda que aquí tenemos nuestra línea que divide el vermellón del labio con la piel y aquí arribita tenemos el arco de Cupido. Si aquí se viera la foto, tenemos algo que se llama arco de Cupido y aquí es posible que a lo mejor se noten un poquito más porque es una zona muy delgadita en esta zona. Pero sí, es variante de lo normal, Gracias, Doc. claro. Y así se ven al microscopio. No es que los quitemos para verlos, más bien yo hice una biopsia de una zona de Carrillo, donde ahí venía esta glándula. Entonces la enfoqué, la biopsia fue con otra finalidad, pero enfoqué esta zona porque ahí lo puedo ver en boca, cómo se observan estas glándulas sebáceas. Así son las glándulas sebáceas en la mucosa oral. En algunas ocasiones pueden estar más cercanas al epitelio, por lo cual se elevan un poquito más, o pueden ser un poquito más profundas y se elevan un poquito menos. ¿Ok? Pero ahí están las glándulas sebáceas. Y este caso es un caso muy peculiar, caso no tan frecuente. Es un exalumno de los primeros que tuve, eh, ya tenemos algunos años aquí en la docencia, fue de los primeritos que tuve. Entonces me llamó por teléfono, oiga doctor, yo me acuerdo que usted es patólogo y quiero que me dé su opinión sobre un caso porque estoy un poco preocupado. Yo, claro que sí, pues, mándame la foto. Me manda la foto y no se ve bien. Me dice, no, doctor, es que no se ve muy bien, necesita verlo. Le digo, a ver, pero cuéntame qué es. Dice, bueno, le voy a decir la verdad, doctor. Si yo estoy en Guadalajara, me fui a radicar a Guadalajara. Dice, y me salió una bolita como amarilla, como, no sé, como una elevación rara en el labio. Le digo, ¿a poco? Me dice, sí, dice, no me la habían notado, siento que crece un poquito, no sé, estoy un poco nervioso. Le digo, a ver, ¿de veras nunca la habías notado? ¿Te duele o qué? Digo, porque yo no veo nada en el labio. En su momento la foto mal tomada y no se veía muy bien, se veía no, no raro. Y me dice, no, doctor, dice, es que le voy a ser sincero. Dice, estuve leyendo sobre enfermedades de transmisión sexual y encontré una que se llama molusco contagioso. Y yo como que se parece, dice, es que la verdad me metí con una chica que no conozco bien. Dice, y ahorita estoy muy nervioso y muy ansioso porque no quiero contagiar a mi esposa. Entonces dices, entonces los nervios no son de a gratis, ¿no? Algo ahí por ahí. Y no es raro esto que les estoy contando, porque me ha pasado con otros pacientes que de repente cuando tienen por ahí aventuras con alguien que no es su pareja, se empiezan a revisar, se empiezan a poner nerviosos y revisan de más la boca, empiezan a notar cosas que no habían notado que estaban ahí. Y probablemente este fue el caso de este paciente, que empezó a notar algo que él no había notado que estaba por ese estrés de que algo se pudo haber contagiado. Entonces le digo, no, mira, yo no veo nada raro, la verdad es que no, enfócalo, y lo trataba de enfocar y no lo veía, o sea, lo veía menos que como se ve aquí.
Le digo, mira, si estás, no parece molusco contagioso, no es, así no se ve el molusco contagioso, no parece un papiloma, así no se ve el papiloma. Le digo, no sé, le digo, parece un gránulo de Fordyce. Digo, tienes más que en otros lados, porque los gránulos de Fordyce generalmente son múltiples, son varios. Casi siempre son varios. Digo, casi siempre porque ya me tocó uno que no. Este no son dos únicos que están ahí. Y me dice, no, doc, no tengo más. Ya, bueno, pues la única cosa que tenemos para saber qué es hacer una biopsia, quitarlo y verlo al microscopio. Quítatelo por allá y me lo mandas por mensajería. Me dice, no, doc, voy para allá, no importa, yo voy. Y pues se vino hasta acá, hasta la ciudad para que lo revisáramos, ¿no? Total, que ya lo reviso, lo vio bien, le digo, híjole, ¿qué crees que sí parece un granulo de Fordyce? Es raro, porque no tienes más. Le digo, pero seguro nunca lo habías visto. No, no, me salió. Es más, hasta creo que ha crecido. Si estaban los nervios, que esto tan chiquito, él sentía que crecía. Bueno, total, le hicimos la biopsia, lo vio al microscopio y tan, ahí está. Deme un minutito, por favor. Entonces, lo que nos encontramos en la biopsia, pues fue una glándula sebácea. Y aquí se observa la glándula sebácea. Si ven la glándula sebácea que les mostré acá, pues estaba más profunda, aquí está superficial. Y es raro porque es una única y está allí y el paciente asegura que no estaba. Entonces, bueno, puede ser esa variante, ¿no? A lo común, que no es tan frecuente. Tenemos otra condición, y esta sí es importante también que la veamos porque luego suele de repente tener un poco de confusión. A esto se le denomina leucoedema. El leucoedema es una condición variante de lo normal que se presenta como estrías. Son estrías blanquecinas. Ok, perdón chicos, que me entró una llamada y quería saber qué era. Entonces, esta enfermedad se llama leucoedema. Recuerden que la palabra leuco etimológicamente significa blanco, así como los leucocitos son de la fórmula blanca, ¿no? Como las leucoplasias son lesiones blancas. Entonces, leucoedema hace referencia a algo blanco, pues se llama leucoedema. ¿Y qué significa edema? Como tal, aumento de volumen, ¿ok? Aumento de volumen es edema. Recuerden que también es un signo cardinal de la inflamación, es tumor o edema, como tal es un sinónimo. Entonces, leucoedema se observa clínicamente como estrías blanquecinas. Si ven esta imagen, hay unas que son muy, muy marcadas como esta y algunas más tenues como esta, que apenas si se alcanzan a notar, ¿ok? La literatura las describe como un velo blanco o grisáceo que recubre los carrillos y está como ligeramente corrugado formando estas estriaciones, ¿ok? Y tal vez si usamos la imaginación, de repente en patología siempre hacemos analogías con cosas de la vida cotidiana para definirlas, y pues bueno, podría ser que sí pareciera ser un velo blanco, ¿no? Que está cubriendo la mucosa oral. Estas estrías tienen dos peculiaridades para que sea llamada leucoedema, variante de lo normal. La primera es que son bilaterales. Se tienen que presentar de los dos lados, de forma bilateral. La segunda es que desaparece a la tracción. Cuando yo tracciono, cuando yo estiro la mucosa, desaparecen las estrías. Si están muy, muy, muy marcadas, a lo mejor no desaparecen todas, pero disminuyen notablemente. ¿Ok? Y esos datos son importantísimos porque el principal diagnóstico diferencial de este tipo de lesiones, sobre todo cuando están muy marcadas, es el líquen plano reticular. Y el líquen plano reticular ya es una enfermedad autoinmune que incluso tiene por ahí un porcentaje pequeño, pero lo tiene, de posible malignización, de convertirse en cáncer. Entonces, sus diagnósticos diferenciales de leucoedema es el líquen plano, que también es bilateral y también son estrías, o incluso una leucoplasia. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia entonces si el líquen también es bilateral? Que desaparecen a la tracción. Ahí está el diagnóstico.
El leucoedema se presenta en carrillos. Tener en cuenta que ahí es donde lo vamos a encontrar. Vean, aquí esta foto, yo la tomé la foto por otra cuestión, por esta lesión, pero al final de cuentas la puse aquí porque también alcanzo a ver el leucoedema. Les digo que algunas veces, cuando no hacemos una buena exploración e inspección, llega a pasar desapercibido. Pero aquí lo tenemos. Hay que saberlo identificar. Vean este paciente que también tomamos la foto por otra cuestión y aquí se ven estas estrías, es el leucoedema. Aquí en este paciente alcanzo a distinguir el leucoedema, las estrías, y a este mismo paciente vamos a estirar la mucosa. Y vean cómo aquí arriba se notan las estrías y aquí abajo ya estiramos la mucosa y desaparecieron. ¿Ok? Entonces, a la tracción desaparece leucoedema. Tan importante es diagnosticar esto. A mí me contaron una anécdota, una doctora dentista, que cuando ella estudiaba, que alguna vez escuchó mi plática, no fue mi alumna, escuchó mi plática, y me dice, oye, entonces, ¿el leucoedema solamente se presenta ahí en carrillos y desaparece a la tracción? Le digo, sí, sí, y efectivamente, así es, doctora. Digo, ¿por qué? Me dice, es que yo vi un caso de unas estrías blancas en la encía. Solamente se encontraban de un lado, no estaba bilateral, y en la encía. Y me dijo la doctora que me daba patología bucal que era leucoedema y que pues era variante de lo normal, que lo dejara así. Y yo me quedé, pues bueno, no es leucoedema, el leucoedema tiene muy peculiar sus características, ¿no? Y a lo mejor eso era algo más importante, a lo mejor sí era líquen, no era una leucoplasia, y a lo mejor por no conocer o no entender bien los conceptos, los podemos malinterpretar. Pues sí es muy importante que los conceptos los tengamos totalmente claros para no malinterpretar, porque un error en patología bucal puede costar incluso un cáncer no diagnosticado y por ende poner en riesgo la vida del paciente. ¿Okay? Esa es la importancia que tiene esta asignatura como tal, medicina y patología bucal. Nosotros vamos más allá de los dientes y deberíamos ir más allá de los dientes. Y es un área donde definitivamente vamos más allá de los dientes. ¿Ok? ¿Dudas sobre el leucoedema? ¿No? Muy bien. Y aquí lo que observamos, pues, es algo muy común, algo que le llaman lengua geográfica. Le llaman lengua geográfica porque pareciera que estas zonas un poquito más eritematosas y lisas fueran los océanos y estas partes más elevadas fueran continentes, como un mapa, como si fuera un mapa. Por eso le llaman lengua geográfica, porque parecieran mapas, ¿no? El nombre correcto es glositis migratoria benigna. Es el término correcto. Sin embargo, por usos y costumbres, decirle lengua geográfica tampoco está mal, ¿no? Se puede definir. ¿Qué es la lengua geográfica? Es una variante de lo normal, donde se van a formar zonas del dorso lingual depapiladas. Las papilas se empequeñecen, se atrofian, en algunos casos hasta se depapilan, se pierden por completo, dejando estos parches lisos o con apariencia lisa y eritematosa. Esto sucede más frecuentemente en niños y adolescentes, en pacientes pediátricos que en pacientes adultos. En adultos es más raro, en niños es mucho más frecuente. En niños es más frecuente porque se ha asociado, se ha investigado esta condición y no se sabe a ciencia cierta por qué sucede, pero sí ha visto que es un proceso de autoinmunidad. Mis células inmunitarias, mis linfocitos, empiezan a no reconocer ciertas áreas de mi lengua como normales, como propias, y producen inflamación. Esa inflamación produce atrofia. Entonces, eso es muy común en los niños. Los niños de repente tienen muchas condiciones, como las úlceras, como la papilitis lingual, el granito que está en la lengua, y muchas de estas condiciones que por el desarrollo de su sistema inmune se pueden presentar con más frecuencia que en los pacientes adultos. Entonces, eso lo hace frecuente en niños. Sin embargo, también se ha visto una tendencia familiar, generalmente tendencias de que presentan esta condición. Cuando se presenta en un paciente adulto,
se presenta con muchísimo menos frecuencia y en algunas ocasiones puede ser molesto. Generalmente los niños no se quejan de nada, pero los adultos que llegan a padecer esto suelen tener cierta sensación de ardor, de picor, como de lengua escaldada, cuando nosotros comemos mucha piña o comemos mucho tamarindo, por ejemplo, que se escalda la lengua, suelen tener ese malestar. Y ese malestar se exacerba sobre todo con ciertos alimentos, como la piña, el tamarindo, el picante, los cítricos, llegan a ser un poco molestos. Y algunos pacientes, los menos, suelen incluso limitar esos alimentos para no sentir ese desconfort. Pero solamente en los pacientes adultos, en los pacientes, perdón, es que me llegó un mensaje, en los pacientes pediátricos generalmente no sienten nada. Pueden estar comiendo chamoy y paletas estas con chile y como si nada. ¿Okay? Bien importante, fíjense. Gabriel, ¿qué nos ibas a preguntar? Sí, Doc, yo tengo una duda. Comentaba que aquí de la lengua geográfica los pacientes adultos presentan esa como sensibilidad a ciertos alimentos. ¿Hay alguna forma de reducirla? Sí. Ajá. Sí hay un manejo. Ahorita voy para allá, apenas iba para allá, pero sí hay un manejo. Ahorita se los explico. Esto de repente en todas mis presentaciones, casi en todas, pongo curiosidades del Facebook. Es una sección que tengo yo de curiosidades del Facebook. Hay que entender que para mí es nuevo el Facebook, ustedes nacieron con el Facebook, ya pueden ver fotos de ustedes desde que eran chiquitos hasta ahorita, cómo han crecido, pero nosotros que no nacimos con el Facebook, pues de repente nos es un poco sorprendente ver tanta información que ronda, ¿no? Y que está en el alcance, y alguna buena, alguna mala, y etcétera, etcétera, ¿no? Sobre todo en la forma de socializar, como en este caso las redes sociales, donde si bien en algunas ocasiones son bien utilizadas para cuestiones sociales, recreativas e incluso educativas, pero en otras ocasiones son muy mal utilizadas, como por ejemplo, yo no estoy de acuerdo en que le pregunten los profesionales de la salud a quién sabe quién en Facebook que les ayuden con un diagnóstico, o que les digan qué resina les recomiendan, o que les digan esto. O sea, somos profesionales de la salud, ¿no? Tendríamos que tener nosotros las herramientas para saber a quién remitir, cómo remitir, cuándo remitir, o incluso buscar las herramientas para buscar en la literatura, saber en dónde buscar, en un artículo, en un libro, para yo solito tratar de resolver mis problemas, y si no, pues consultarlo con alguien más experto. ¿A ustedes les gustaría que fueran al doctor por un dolor y el doctor no sabe qué es, y que por ahí se dieran cuenta que le preguntó a Facebook qué tienen? No, ¿verdad? Entonces no hay que hacer lo mismo. Pero es bien peculiar, sucede mucho, y lo he visto mucho en odontología, también en otras áreas, pero en odontología lo he visto mucho, y de repente hacen preguntas que ponen en duda la capacidad de muchos dentistas colegas. Por eso yo espero que ustedes no sean de ese grupo, que ustedes se formen bien y lean mucho para que no les pase esto, ¿no? Entonces, dentro de estas curiosidades del Facebook, vamos a leer esta publicación. Hola, colegas, tengo una paciente de sexo femenino que presenta este signo en la lengua. Es como la octava vez en este año, no es tan molestoso, ni siquiera escribe muy bien que digamos, pero aparece y desaparece en diferentes partes de la lengua. No presenta otro signo en otra parte de la mucosa oral, todos los dientes sanos. Yo estaba pensando en defensas bajas que causan lengua geográfica. Primer error, la lengua geográfica no se provoca por defensas bajas. Es una variante de lo normal, ¿ok? En algunos casos, y ahorita voy a empezar a dilucidar algunos temas, en algunos casos se ha observado que en pacientes adultos que sí tienen periodos de estrés o periodos de inmunosupresión causados por una fiebre, por una gripe, por una enfermedad pasajera, pueden exacerbar una lengua geográfica, que a lo mejor no les sale tan seguido, y cuando se enferman se acompaña de la enfermedad la lengua geográfica. Es algo común. Recuerden que es un proceso autoinmune, y de repente si hay algo en mi cuerpo que requiera actividad inmunitaria, pues puede activarse eso que está en memoria en mi cuerpo, porque recuerden que esto está
de memoria, tengo una predisposición genética a ello. Entonces es común que a veces sí se despierte, pero no todos los que han tenido lengua geográfica les sucede, y no les sucede todas las ocasiones, todas las veces. Por lo tanto, no lo puedo asociar solamente a defensas bajas. ¿Ok? Entonces, puede presentarse o no. Pero bueno, les pregunta, ¿qué me recomiendan? Por ahí ya no puse todo porque no cabía en la foto, pero fíjense lo que le ponen algunos doctores como respuesta, ¿no? Hazle un guarda. Y un guarda aquí como que no le veo, o sea, ¿qué onda, no? Otro, parece chancro. Órale, chancro, ¿no? Ahora ya está, le están poniendo chancros al paciente pediátrico, ¿no? Entonces, imagínense, hay comentarios muy fuertes en internet que debemos nosotros de verlos, ¿no? Porque en verdad sucede, ¿no? Esta es otra curiosidad de Facebook. Paciente de 2 años, presenta eso en su lengua, recién se dio cuenta su mamá, ¿qué opinan y qué harían? Y por ahí también aparecieron comentarios de que chancro y que cándida. Entonces, no, al final de cuentas es una lengua geográfica. Glositis migratoria benigna. ¿Por qué se llama migratoria? Porque las zonas depapiladas van sanando, empiezan a repapilarse, pero de forma paulatina. Entonces, al repapilarse de forma paulatina, da la apariencia que cambia el mapa, que ya cambió, ya se ve más papilado aquí, y puede que acá se depapile un poco, y eso hace que cambie de zona. La apariencia clínica pareciera cambiante al paso de los días. Por eso se llama migratoria. Glositis migratoria benigna, porque pareciera que migra, se mueve. ¿Ok? Y entonces, por eso acá decía que es la 8ª vez en el año, que aparece y desaparece en diferentes partes. Pues bueno, todo corresponde a una glositis migratoria benigna. Creo que si le hubiera puesto bien escrito en Google estas características, créanme que le aparece algún artículo donde dice estos diagnósticos. No hace falta preguntarle a Facebook. En este caso, este paciente adulto tenía un poco de molestia, un poco de ardor, era un paciente ya adulto mayor y podemos ver como sí tiene incluso lengua saburral. En esta zona, ¿no? La zona papilada y poco de saburra. Limitaba los alimentos del paciente y al limitar los alimentos para no sentir esa sensación de escozor o de ardor, se acumulaba la placa dentobacteriana en las papilas. Por eso se engrosaba esa parte de lengua saburral. Por ejemplo, este otro paciente, también un paciente adulto, a él no le dolía nada, nada, nada y la tenía bien marcada. Entonces, no es una regla que moleste o que no moleste. Algunos sí y algunos otros no. Aquí está muy, muy marcada y la podemos ver claramente, esa lengua geográfica. Vean este otro paciente donde también está muy marcada, con ligera molestia ante ciertos alimentos. Dígame, Cristian. Una pregunta, Doc. ¿Eso puede generar halitosis? No, ¿No? la lengua saburral sí, como la de acá. Pero la lengua geográfica, por ejemplo, este paciente, no genera litosis. Ok, Ujú. gracias, Doc. De nada, de nada. Entonces, bueno, puedo ver algunos casos muy tenues. Vean cómo aquí, de repente aquí se observa un poquito, aquí se observa un poco. Vamos a poner otra foto. Vean aquí, no se ve tan marcado, pero esto de aquí ya me habla que es una glositis migratoria. A veces no se nota tan claro y tan típico como esto, ¿no? A veces solamente son pequeñas áreas de papiladas donde se observa estas áreas con signos inflamatorios. Este paciente fue uno de los pacientes que a mí me ha tocado revisar que en verdad le dolía, en verdad le molestaba. Y decía que ya no puedo comer bien porque me arde mucho, hasta para pasar saliva me arde. Y pues bueno, podemos ver cómo incluso su lengua se ve más saburral, ¿no? Por lo mismo que no tiene una autoclitis adecuada y se está acumulando la placa y el detritus. Cuando el paciente realmente le molesta mucho, entonces sí podemos nosotros mandar alguna terapia solamente paliativa para que disminuya la sintomatología, ¿ok? Lo que se manda es, antes le llamaban solución Filadelfia a una fórmula magistral. Se llama fórmula magistral cuando la preparaba el farmacéutico. Antes uno llegaba con sus recetas y el farmacéutico te preparaba lo que te mandaba el doctor. Todavía se hace en algunos medicamentos especializados.
Este es una fórmula magistral, donde no lo venden, yo lo tengo que hacer o le tengo que indicar al paciente las mezclas de cómo va a ser esta fórmula magistral. La fórmula original llamada Filadelfia llevaba un antihistamínico, llevaba un anestésico tópico y llevaba una solución vehículo que recubría la mucosa para que se quedaran estas otras dos y no se estuviera limpiando con la saliva. ¿Ok? Eran tres medicamentos que llevaba la solución Filadelfia. Actualmente ya no se aconseja utilizar la anestesia. El anestésico tópico ya no lo tendríamos que usar. Se ha visto que, sobre todo, esta solución magistral, esta solución Filadelfia, se mandaba para úlceras recurrentes, para aftas, para cosas así que muchas de estas que sanan por sí solas, pero que suelen ser algunas molestas. Por ejemplo, las úlceras, a veces son muy molestas y sanan por sí solas, sin que pongan nada. Y como también se presentan con mucha frecuencia en los niños, de repente abusaban del medicamento y el estar con una ingesta de anestésico tópico grande en un paciente pediátrico, incluso podría haber cierta repercusión en no controlar la dosis que se daba. Por eso se eliminó. Aparte que no es tan necesario, porque el antihistamínico por sí solo también provoca ligera anestesia. Entonces ya no se utiliza la fórmula Filadelfia completa. Nada más se utiliza el antihistamínico y el vehículo y recubrimiento de mucosa. El antihistamínico más usado es la benzodiazepina y el Benadryl, el famoso Benadryl, que es difenidramina. La benzodiazepina incluso se puede usar solita, que es el famoso Bantal bucofaringio. El Bantal bucofaringio que viene en una solución de colutorio para que haga enjuagues vigorosos el paciente y va a penetrar. A veces no hace falta que yo le ponga el recubrimiento de mucosa porque penetra por la forma en la que viene. El Bantal bucofaringio. Si alguien lo ha usado, es un frasco azul que luego les mandan cuando tienen dolor de garganta, pues desinflama y hasta adormece un poco. Viene cubriendo la función que hacía la lidocaína. La otra, cuando mezclaban el Benadryl es un antihistamínico en forma de solución que se usa para las alergias. Este antihistamínico sí no se queda tanto en la mucosa, no está hecho como un colutorio, por lo tanto necesitamos un vehículo que se quede pegado a la mucosa. Y el vehículo que se usaba es leche de magnesio, pepto-bismol, sal de bismuto, caulinpectina, todo esto que se usan para cuando tienen malestar estomacal, que es el Melox, el Pepto, el caulinpectina, etcétera. Cualquiera de esos puede ser un vehículo que se adhiera a la mucosa. Al final de cuentas son medicamentos que recubren la mucosa, ¿ok? El más aconsejable aquí es el caulinpectina, porque su consistencia es más espesa y se adhiere mucho más a la mucosa y generalmente no le agregan sabor. De repente a las leches de magnesio ya les ponen sabor menta, sabor hierbabuena y eso puede incluso ser más molesto que la propia, que si no le pusiéramos nada, ¿no? El pepto-bismol, por ejemplo, las sales de bismuto pigmentan. Si lo usamos por periodos prolongados, van a pigmentar la lengua, la van a poner negra. Entonces tampoco se recomienda mucho el pepto, aunque pudiera funcionar, van a pigmentar la lengua. Lo que más se usa es caulinpectina, el famoso caupectate. Pero es el caupectate simple, porque ya generalmente el caupectate que venden viene con neomicina, y no puedo yo meter un antibiótico aquí de forma libre, sino solamente caulinpectina. Chequen que no tenga neomicina, ¿ok? Si esto no lo resuelve, porque esto lo resuelve en el uso de 3, 4 días, empieza a resolver la sintomatología. No va a quitar como tal la lengua geográfica, pero va a disminuirla y va a quitar la sintomatología. En este caso, con este paciente no lo quitó, a los 3, 4 días no lo quitó, entonces ya tuvimos que usar otros medicamentos tópicos
de mayor potencia, que en este caso son corticosteroides tópicos, pero eso sí, vamos a limitar su uso a los especialistas. En su caso, manejar un corticosteroide no es sencillo y no es mandarlo por mandarlo. Pero si no sana con lo convencional, pues entonces es una llamada de atención para poderlo remitir a especialista y poder implementar otro tipo de terapéutica. ¿Ok? No sé si les quedó claro esto de lengua geográfica. ¿Sí? Vale. Vean, aquí tenemos otros casitos que se notan más, unos se notan menos. Ahí se ve la lengua saburrar en el paciente que le molestaba. Y vean cómo los niños ni siquiera se forma saburra, porque les decía yo, pueden comer de todo. Tienen su autocrisis normal. Generalmente el niño ni cuenta se da que tiene eso, hasta que el papá lo nota. Y esto es del libro, esto es del libro Neville. A mí nada más me tocó un caso que un doctor me lo compartió por WhatsApp. Me dice, oiga, doctor, ¿qué será esto? Mire, es un caso bien peculiar, no sabemos qué sea. Está reportado en el libro Neville, hay como escasos artículos reportados que hablan que también se puede presentar algo similar a la lengua geográfica, pero en otra parte de la lengua. Y el término que se aplica para esto es estomatitis migratoria benigna. Estomatitis migratoria benigna. Tiene las mismas características que en la lengua, como pueden ver, zonas de atrofia, eritematosas y las otras zonas papiladas se ven, hace que sea como tipo mapa. Yo solamente he visto una vez un caso, no lo pude reportar porque perdí mi celular y se me fue la foto, pero estaba igual en Encía, hacia Carrillos. Pues bueno, si lo encuentra por ahí alguno de ustedes, compártanlo, porque realmente no son tan frecuentes, pero están reportados en la literatura. Esto sería otra variante de lo normal. Esta variante de lo normal se acompaña mucho, es muy frecuente que vaya acompañada de la lengua geográfica, aunque puede presentarse sola, pero a veces la acompaña. Esta se llama lengua fisural o lengua escrotal, porque el escroto también tiene ciertas fisuras. A mí me gusta más la palabra lengua fisural, ¿no? Cuando hablamos de escrotal, te imaginas más el escroto, pero también se le llama así. También tiene ese nombre por su similitud. Entonces, la lengua fisural son fisuras, pueden estar más marcadas, pueden estar muy superficiales, incluso pudiera aparecer cercenaciones en los bordes laterales, pero pues, bueno, al final de cuentas, no tiene ninguna implicación patológica, son variantes de lo normal. Algunos las presentan, otros no. Vean, ahí se ve muy marcada, aquí se ve más en bordes laterales esas cercenaciones y algunas fisuras centrales profundas. Y vean cómo este paciente además se acompaña con lengua geográfica, con glositis migratoria benigna. Ahí se alcanzan a ver las zonas. Aquí tenemos otro paciente que además tiene glositis migratoria benigna, por ahí se notan algunas zonitas que ya está sanando, por acá. Y vean el fondo de la fisura. Algo que he escuchado muchas veces con frecuencia es que decían que estos pacientes que tienen lengua fisural o lengua escrotal pueden tener mal aliento porque ahí acumulan la placa y tienen que cepillarse la lengua, etc. Y eso no es verdad. Si ustedes están viendo, en ninguna de las imágenes yo veo placa. Yo veo que se acumula ahí el detritus. La placa se va a acumular en una lengua cuando el paciente tenga limitada la autocrisis, cuando tenga hiposalivación, cuando tenga una mala alimentación de alimentos detergentes, ahí se va a acumular, pero tenga o no tenga lengua fisural. Pero si el paciente tiene buena autocrisis, no tiene por qué acumularse ahí esa placa dentobacteriana, ¿ok? Vean, aquí menos marcado, acompañado de lengua geográfica, les mencionaba que a veces es muy frecuente, y pues bueno, ahí está, ahí existe como variante de lo normal. Y vean cómo los surcos están limpios, no están acumulando en ningún caso placa bacteriana. Pero ahora viene algo bien peculiar, porque ahora acabamos de decir que estas son variantes de lo normal, que no son una entidad patológica, que son una condición, y que algunos los tienen y que otros no. Pero existen algunos casos peculiares que sí pudieran ser parte de una enfermedad. Por ejemplo, esto que yo tengo aquí en esta foto de esta
de esta joven tiene una lesión en labio que después de tomarle la biopsia vimos que era una queilitis granulomatosa después de la biopsia. Ya había sido tratado por varios doctores, de hecho nos llegó con su último estudio, ya tiene mucho tiempo que la vimos, pero vean, ahí le dan diagnósticos diferenciales. Nos dicen que puede ser granulomatosis de Wegener, sarcoidiosis o vasculitis indeterminada, ¿no? Le habían mandado ya medicamentos, ya le habían hecho pruebas de hipersensibilidad porque pensaban que podría ser algo alérgico, y pues no daban con el diagnóstico, a pesar de que ya le habían medicado, etcétera, a esta chica. Entonces se hizo la biopsia, se vio que tenía queilitis granulomatosa, se vio la lengua y tenía lengua fisural, y entonces con esto sacamos un diagnóstico de previsión de un síndrome que se llama síndrome de Melkersson-Rosenthal, como está escrito ahí. Este síndrome de Melkersson-Rosenthal, si ustedes recuerdan, la palabra síndrome significa que tiene varios signos y síntomas. Es un conjunto de signos y síntomas que si los complementa podemos catalogarlo como una enfermedad sindrómica. Algunos síndromes tienen que tener en su diagnóstico forzosamente todos los criterios y algunos pueden carecer de algunos criterios para ser catalogados como síndrome o síndromes incompletos. ¿Ok? Los criterios que se le dan a este síndrome de Melkersson-Rosenthal para que sea catalogado el síndrome de Melkersson-Rosenthal son 3, que es lengua fisural o escrotal, queilitis granulomatosa y parálisis facial. Son estos 3. Vean cómo la lengua fisural aquí ya tiene un papel importante más allá de una variante de lo normal. Ya es parte de un signo de un síndrome. ¿Ok? Y aquí en este artículo nos están mostrando cómo este paciente, allí en la imagen de la letra A, cómo tenía el labio ligeramente inflamado. Y ya le habían tratado la misma historia que les conté de la chica, pero no veían qué tenía, hasta que llegó con un especialista en medicina bucal, revisó la lengua, vio que tenía lengua fisural, que tenía el labio, no tenía parálisis, por lo tal no era un síndrome completo, pero ya se puede sacar como síndrome de Melkersson-Rosenthal, porque en un momento dado el paciente a lo largo de su vida puede desarrollar la parálisis facial y con eso se complementaría el cuadro. Entonces, ¿qué se hace en estos pacientes? Ya con el diagnóstico se puede tratar. Vean cómo en la foto de abajo le dieron tratamiento y disminuyó esa queilitis granulomatosa. Muy fácil tratarlo cuando se encuentra de ese tamaño. Pequeño, lo disminuyo. Pero ya cuando está como este paciente, es más difícil tratarlo. Si lo tratamos, disminuyó un 50%, pero disminuyó. Ya tenía por lo menos diagnóstico. Ya no andaba viajando entre los médicos para saber cuál era su diagnóstico. Al final, cuando no tenemos el cuadro completo, hay que indicarle al paciente que esté notando signos y síntomas que me puedan indicar que va a comenzar una parálisis facial, porque también una parálisis facial, si yo la atiendo a tiempo, las secuelas son mucho menores y la probabilidad de que sea reversible es muy, muy alta. ¿Ok? Entonces, les comentaba, este otro caso también es peculiar. Si están observando el artículo ahí abajo, ¿cómo se llama? Dice, lengua geográfica y lengua fisurada en pacientes con psoriasis. Entonces, y esto es de un journal de dermatología, o sea, son dermatólogos quienes lo reportaron. Quienes empezaron a observar esto fueron los dermatólogos. De hecho, nuestra área de patología y medicina bucal tiene una parte importante de dermatología. Nosotros cuando estudiamos rotamos con dermatólogos. Somos secundarios a dermatología, ¿no? Como que el dermatólogo también ve boca. Entonces esto lo describieron los dermatólogos, no los médicos bucales, no los patólogos bucales. Y ellos observaron que en algunos pacientes con psoriasis diagnosticada era más notorio y más marcado la lengua fisural y la lengua geográfica. Y que cuando los medicaban sistémicamente para la psoriasis, disminuían las fisuras y disminuía la lengua geográfica.
Y aquí ponen varios ejemplos en algunos artículos, como este que estamos viendo, como el mismo paciente está del lado derecho sin tratamiento para psoriasis, perdón, del lado izquierdo sin tratamiento y del lado derecho con tratamiento, como incluso las fisuras disminuyeron. ¿Ok? Y es cuando te dices, ¿qué onda? Entonces, no que era una variante de lo normal, no que algunos los presentaban y otros no, y no pasaba nada. Entonces, es aquí cuando empezamos a revisar que no todo es como nos lo dicen, la ciencia va evolucionando y hay que estar actualizándonos constantemente en todo lo que estamos aprendiendo. Entonces, podemos ver varios casos donde por serendipia se dieron cuenta que disminuía la lengua geográfica y lengua fisural en pacientes con psoriasis. Se han tomado biopsias de lengua fisural y de lengua geográfica hace muchos años y cuando describían estas condiciones al principio de que empezó la ciencia de medicina bucal, y notaron que la histología era igual a la histología de la psoriasis. Y ya de ahí ya empiezan a haber teorías de cómo pueden estar muy correlacionadas ambas enfermedades. Viendo esto, cada que me encontraba yo una lengua geográfica y una lengua fisural, le preguntaba al paciente cómo estaba de su piel, porque también, curiosamente, muchos de los pacientes que tienen psoriasis no son diagnosticados adecuadamente como psoriasis. A veces cuando el médico no conoce el diagnóstico de psoriasis, acaba diciendo que es una dermatitis atópica. Y una dermatitis atópica es, no sé por qué tiene la dermatitis, y no lo tratan como psoriasis. Entonces ya me han tocado 2 que 3 casos donde veo al paciente con lengua geográfica, lengua fisural, le pregunto si tiene algo en piel, y ya en 2 o 3 ocasiones ya me han dicho, sí, mire, tengo estas ronchitas que están por aquí. Este es el caso de un paciente que le hicimos la pregunta, y me enseña, sí, seguido me aparece esto. Y me dijeron que era dermatitis y me mandaron una crema, pero a veces me quita, a veces no, y lo he padecido de siempre. La psoriasis es una enfermedad autoinmune también de la piel. Le dije, ¿sabes qué? Es que creo que debes ir con un dermatólogo y dile que dice el médico y patólogo bucal que posiblemente lo que tienes en lengua esté asociado con la psoriasis, que te haga un estudio adecuado para diagnosticarte psoriasis. Y sí, fue con un dermatólogo y efectivamente el paciente tenía psoriasis. Entonces vean cómo no en todos los casos va a ser una simple variante de lo normal. Podemos incluso ayudar a un diagnóstico que todavía no esté realizado. O simplemente correlacionar. ¿Ok? ¿Dudas sobre lo que acabamos de ver? ¿No? Ok. Perdón si voy un poco rápido, pero fíjense, yo tengo ese detalle. Cuando me pongo a hablar no me callen y me sigo y a veces no me doy cuenta en qué diapositiva voy. Vamos a echarle ganas. Esto que observamos aquí son criptas amigdalinas. Son amígdalas hipertróficas. Pacientes que tienen amígdalas hipertróficas, de acuerdo a la clasificación de Malampati, que seguramente ya por ahí la vieron, cuando están hipertróficas suelen enfermarse frecuentemente de vías respiratorias altas y en esas infecciones frecuentes se empiezan a formar criptas amigdalinas. Y estas criptas amigdalinas que aquí observo pueden incluso acumular placa bacteriana. La placa bacteriana que se acumula ahí en esas criptas, no en todos los casos. En algunos casos en particular hay pacientes que acumulan en esas criptas placa bacteriana, y como la placa bacteriana de los dientes, si no se elimina, se calcifica y no forma sarro, también se puede calcificar esta placa bacteriana en las amígdalas y se le denomina tonsilolitos. Litos se refiere a algo que calcificó y tonsilo que está en las tónsilas, ¿no? Entonces, ahí puede haber tonsilolitos, cuando ya se calcificó. Cuando no se ha calcificado y todavía se siente la placa espesa, se le denomina casium. Entonces, ya cuando el paciente tiene casium o tiene tonsilolitos, esas ya son enfermedades. Si el paciente tiene criptas amigdalinas vacías sin nada, es una variante de lo normal. ¿Ok? Entonces, este casium proviene de la palabra queso, porque parece queso cuando lo sacan así, un quesito blandito, ¿no? Pero bueno, este casium o estos tonsilolitos también pueden ser factor de una halitosis.
De hecho, por ahí tengo una plática específica de halitosis, a ver si algún día hay oportunidad que se las comparta, donde vemos cómo tenemos que ver a un paciente, el cuadro general de un paciente con halitosis, y este es uno de los puntos claves a diagnosticar el origen de las halitosis. Pacientes que a veces hay que ayudarle a que lo quite, porque a veces no se puede sacar. En este caso yo le tengo que echar lidocaína en spray para disminuir un poquito la sensación nauseabunda, el reflejo nauseoso que puede provocar cuando yo palpo orofaringe, y con unas pincitas largas y con mucha paciencia, porque es de mucha paciencia, intentar ayudar al paciente a quitarlo. Y aquí podemos ver cómo lo quitamos. Aquí tenemos el calcium, aún era calcium, todavía no era tonsilolitos, aún estábamos en un calcio. ¿Ok? Y bueno, aquí tenemos otra variante de lo normal, que esta casi siempre sí se requiere hacer biopsia, casi siempre. Hay ocasiones en las que están muy típicas y no. Por ejemplo, si el paciente se lo ha notado toda su vida, si es un paciente que yo lo tengo viendo desde años y lo noté desde entonces y no ha cambiado y está ahí, bueno, entonces no le tengo que hacer biopsia. Pero este aumento de volumen que se puede observar en orofaringe adyacente a las amígdalas puede estar también en paladar blando, acercándose un poco al duro, puede estar en bordes laterales de la lengua o puede estar en piso de boca, es tejido linfoide ectópico. Nosotros tenemos de forma normal tejido linfoide en la parte posterior de orofaringe que forma un anillo. ¿Alguien se acuerda cómo se llama? América, ¿te acuerdas cómo se llama ese anillo? ¿No? Tienen que estudiar, esto ya lo tienen que dominar, esto es así de cultura general para cualquier dentista. Se llama anillo de Valdeyer. Okay. Perdón, ya lo dije, Miguel. San Miguel, perdón. Es anillo de Valdeyer. Y ese anillo de Valdeyer abarca lo que son las tónsilas palatinas, las tónsilas linguales y las tónsilas, propiamente dicho, las amígdalas, ¿ok? Entonces es ahí donde hay tejido linfoide. En algunas ocasiones se puede presentar tejido linfoide un poquito fuera del anillo de Valdeyer, adyacente a él, y es una variante de lo normal, como lo puedo ver aquí. ¿Qué características tiene? Puede no tener ningún cambio de color similar a la mucosa adyacente, o puede ser ligeramente violáceo o incluso amarillento. ¿Cómo lo diagnostico? Que el paciente lo ha tenido toda su vida, ¿sí? Si de repente es un paciente que en mi exploración lo veo y él no sabía, pues hay que tomar biopsia porque pueden entrar otros diferenciales. Pero si el paciente lo ubica y sabe, sí, esa bolita he tenido siempre, pues bueno, la mantenemos en observación porque lo más seguro es que sea lo que les acabo de mencionar. Vean, este paciente los tiene hasta acá atrás, se alcanzan a ver unas bolitas violáceas, bueno, un poquito eritematosas, muchos aumentos de volumen. Eso es tejido linfoide ectópico. Y aquí lo tenemos en piso de boca. Y ahí también es tejido linfoide ectópico. Si el paciente siempre lo ha notado ahí, no pasa nada. Y si no, hacemos biopsia y la histología nos va a decir qué es. Al final la histología nos dice que efectivamente era tejido linfoide ectópico y que no había de qué preocuparse. Variantes de lo normal raras, ¿no? Al final de cuentas son raras. Esta imagen, que sí es tomada del libro, nos está mostrando en la parte de arriba de la izquierda lo que es el conducto secretor de la glándula parotidia, que es el conducto de Stenson o Stensen, depende cómo veamos la traducción. Y en algunas ocasiones llega a estar hiperplásico. Pacientes por alguna condición de roce sobre la zona, lo puede poner hiperplásico, o aunque no haya un roce, puede estar simplemente hiperplásico, un poquito crecido. Por ejemplo, aquí abajo, seguramente por el roce, y vemos cómo está supermarcada la queratosis friccional donde era la línea alba, probablemente estimuló el crecimiento, la hipertrofia de este ducto secretor, pero acá parece ser que no, simplemente está hipertrófico. Algunos lo presentan, otros no. Si yo veo que esto tiene signos cardinales de la inflamación, ¿cuáles son los signos cardinales de la inflamación, Noemí? Naila, Noemí.
¿Cuáles son? La verdad no sé cuáles sean los signos. Tienen que Son los de estudiar, enrojecimiento, ¿no? Enrojecimiento, claro, aumento de temperatura y Calor, rubor. color rojizo, ¿no? calor, rubor, color, Tumor, edema, ¿no? etcétera, edema, etcétera. Muy bien. Si yo veo que en este ducto tiene cambios inflamatorios, como cambio de color, como dolor, que el paciente refiera que sí ha aumentado de tamaño, y yo tengo que hacer mi ordeñamiento de mi glándula, a lo mejor sí está ante una cialoadenitis, pero si el paciente no reporta que le ha crecido, ni cuenta se había dado, lo veo y se ve de la mucosa normal, la mucosa adyacente, entonces es un ducto hiperplásico, ¿ok? Variantes de lo normal. Ya aquí abajo, pues bueno, el piso de boca podemos encontrar las carúnculas, que son las flechas punteadas, en algunos se ven más, como en el de aquí al lado, que se notan mucho más, algunos casi no se notan, pero a fin de cuentas aquí son variantes de lo normal, carúnculas muy marcadas, poco marcadas. Esto que tiene aquí también es folículo hiperplásico, folículo linfoide ectópico, estos de aquí, que también les llaman folículos hiperplásicos. Entonces, aquí tenemos algunas variantes de lo normal, ¿sale? Lo que tengo aquí abajo son varicosidades linguales, que es otra variante de lo normal. Se presenta con mucha frecuencia en pacientes adultos mayores. Los adultos mayores es muy, muy frecuente, pero no es frecuente en pacientes jóvenes. Aquí tengo otra varicosidad lingual. Entonces, aquí es donde yo tengo que entender que algunas variantes de lo normales se presentan con más frecuencia en ciertos grupos etarios. Por ejemplo, ya les hablé de la lengua geográfica en niños, ¿no? Esto en adultos. Si yo veo esto en un adolescente, en un paciente joven, aguas, puede ser otra cosa. Tal vez no sean varicosidades linguales. Puede ser desde un sarcoma de Kaposi, que sea importante, hasta algún tipo de discrasia sanguínea. Entonces, solamente en adultos mayores, estas varicosidades linguales. Y son como las varices que les pasan a las personas adultas cuando tienen problemas circulatorios, como las varices de las piernas. Aquí tenemos otra variante de lo normal que se encuentra en el frenillo y se denomina apéndice de frenillo. Es un apéndice. Un apéndice significa crecimiento de un tejido, crecimiento de algo, creció de más. Y aquí eso se le denomina apéndice de frenillo. Algunos lo tienen, otros no lo tienen. ¿Qué características debe tener para que sea apéndice de frenillo? Uno, que esté sobre el frenillo. Dos, que sea de superficie lisa, esté totalmente liso. ¿Por qué? Porque también tenemos lesiones similares que pueden estar pediculadas y son papilomas. Y ahí ya es otra cosa. Tiene que estar liso y sobre el frenillo para que sea apéndice de frenillo. Algunos autores mencionan que podría ser causados por un trauma. Los bebés, no sé si han visto un bebé chiquito, neonato, son bien delicaditos, ¿no? Su boquita es muy delicada y a cada rato se autolesionan ellos solos, ¿no? Hasta se arañan o cuando se llevan cosas a la boca, etcétera. Entonces mencionan que a lo mejor es una lesión en su niñez, cuando eran neonatos, que cicatrizó de esta forma y dejó un apéndice. Y algunos dicen que no, que nacen con los apéndices. Sin embargo, algunos lo van a tener y otros no. Son similar a la mucosa adyacente. De color similar a la mucosa adyacente. Vean cómo ahí puede estar en medio, hacia un lado o hacia otro, pero está en el frenillo. Lo que tenemos abajo, otra variante de lo normal, sería un frenillo corto. Recuerden que el frenillo corto, cuando el paciente levanta la lengua o intenta tocar el paladar, se ve cómo se jala y cómo pudiera formar una especie de medio corazón aquí. Entonces, frenillo corto, otra variante de lo normal, muy fácil de diagnosticar. Esta imagen la puse porque aquí puedo ver yo como un paciente que tiene una línea alba con ciertas áreas de queratosis, además tiene pigmentación melánica racial, porque el paciente también tiene encía, entonces también se puede presentar en carrillos. Pero aquí la estamos viendo de forma friccional. De repente, a mí ya me ha tocado ver a algunos pacientes, sobre todo lo he visto en pacientes, siempre le he preguntado a los pacientes, porque es común que pacientes que tengan estas papilas linguales
pigmentadas, de color marrón, es porque tienen un hábito de lengua. Tienden a estar friccionando la lengua o con los dientes o con un diastema, o a morderla o a llevarse objetos, y esa fricción va a producir melanosis friccional en pacientes que tienden a producir melanina. ¿Ok? Entonces, ese es un ejemplo de melanosis. Ahí el paciente tenía un diastema y estaba metiendo la lengua y por eso se fueron pigmentando. Se fueron pigmentando. A mí me tocó verlo en una paciente que tenía una trampa lingual para quitarle el hábito de lengua, y esa trampa lingual pues, estuvo ahí incidiendo sobre produciendo trauma, y se produjo esa parte. ¿Ok? Entonces, hasta aquí con lesiones, con variantes de lo normal. No sé si tengan alguna duda, si les haya quedado claro, qué opinan, ¿todo bien? ¿Sí? Sí, doctor, muchas gracias. Doc, Dígame. a mí me surgió una duda con Claro. las amígdalas. Es Ujú. que estaba con mi sobrina y me dijo que le hiciera una limpieza, ¿no? Y me dio mucha curiosidad sus amígdalas, bueno, su amígdala derecha, porque se veía más o menos como una lechuga, así. Ujú, así se veía. Ok. Sí, mira, es muy común que ¿qué edad tenía? Porque cuando son muy pequeños suelen estar más grandes este tejido linfoide suele estar más grande en los pacientes pediátricos y con Tiene formas 14 así medio años. raras. Ok, a lo mejor que nada más, ya a su edad ya no tendrían que estar tan grandes. Seguramente está en una clasificación 3 de Malampati, las tiene hipertróficas, ese tejido linfoide, y pues tiende a enfermarse frecuentemente de las vías respiratorias, y se formaron criptas muy marcadas. Eso es lo más seguro. No creo que sea otra situación. Generalmente en pacientes que se enferman seguido, pues tienden a hacerles a quitarles las amígdalas, hacer amigdalectomía, para que no se enfermen Ah, tan ok, seguido. gracias. Cuando están muy hipertróficas, incluso también puede ser causa de respiración bucal. Hay pacientes que son respiradores bucales por esta hipertrofia de las amígdalas, y entonces deben de ser eliminadas para tratar de eliminar ese hábito de respirador bucal. Ujú. Las adenoides les llaman. Sí, Disculpe, igual y si doctor. pudieras tomarle una fotito y mandárnosla, también le podemos echar un ojo. Sí, le tomo ¿Ok? foto y se la hago llegar. Claro que sí, con mucho gusto. ¿Qué pasó? ¿Quién más tenía duda? Sí, yo, en una hipertrofia amigdalina, ¿cómo se maneja la higiene en esos pacientes? Mira, ¿Qué? Ajá. cuando si no hay acúmulo de placas, si no hay halitosis, no hay calcium, pues de forma convencional. Si empieza a haber calcium, es complejo tratarlo. Se puede utilizar cualquier enjuague bucal y ver si es suficiente, pero casi nunca es suficiente con eso. El paciente tiene que acostumbrarse a limpiárselas con un hisopo largo, con solución iodada, con yodo, con ¿Isodine? con Ok. isoline, es lo que más ha funcionado. Pero en la actualidad yo he tenido buenos resultados con los probióticos. He tenido Probióticos. algunos pacientes que tienen halitosis, que noto el calcium, que tiempo atrás me costaba trabajo controlarlo, y cada que de repente iba a su limpieza tenía yo que ayudarle a quitárselo. Y los probióticos que no tiene mucho tiempo que están al mercado, los empecé a usar en algunos pacientes y he tenido buenos resultados con probióticos orales. Ujú. ¿Alguien más? Gracias, ¿Alguna Doc. otra duda? De nada, Fran. ¿No hay duda, chicos? ¿Ok? Doctor, yo tengo una duda. Claro, dime. En lo que es la lengua fisural, o sea, ¿nada más se puede presentar una fisura en la lengua o tienen que ser a fuerzas muchas? No, incluso hay quien tiene una fisura media, muy marcada. Hay quien tiene 3 fisuras, como vimos por ahí en una imagen, y hay quien tiene muchas fisuras. Sí, no hay algo específico. Ah, ok, gracias, doctor. De nada. ¿Alguien más?
Yo, doctor. ¿no? El tejido, yo, Claro, el claro. tejido ectópico es lo mismo que la hiperplasia linfoide. Sí, 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 son sinónimos. Son sinónimos. Gracias. Hiperplasia linfoide y ajá. ¿Nadie más tiene dudas? Ok. Doctor, Dime, dime. disculpe, por ejemplo, si yo conozco un paciente infantil que tiene como 8 años con lengua fisurada, ¿ya es de toda la vida esa variante o...? Sí, sí, es una variante de lo normal que la va a tener ahí siempre, sí. Así es. Ok. Y Ujú. no puede ser causada por algún medicamento que esté tomando. Lo que pasa es de que tiene fibrosis quística, pero cuando era bebé no la tenía. Y digamos, de los 5 años hacia adelante empezó a tenerla y ya no se le quitó. Claro, generalmente no nacen con ella, se va haciendo conforme se desarrolla. Sí, o sea, en los pacientes como muy pequeños no se observa. Más bien ya se observa en pacientes ya más desarrollados. Sí. Ok, muchas Y no, gracias. no la provoca ningún medicamento, hasta ahorita que yo sepa, ¿no? Que decir no, porque ya saben cómo la ciencia es cambiante y en un momento dado podemos encontrar ciertas asociaciones, ¿no? Pero por ahorita, que yo sepa, no. Doctor, tomando en cuenta el comentario que hizo mi compañera, ¿eso sucede igual con todas las variantes de lo normal? Que salgan de Ajá, o pequeño, sea, que vayan saliendo de pequeño y se vayan, no sé, al momento del desarrollo, se vayan mostrando. sí, así es. Sí, por ejemplo, con los gránulos de Fordyce suele pasar que de repente pacientes no lo notan. Ah, es que yo no tenía esto y lo ves, pues es Fordyce. Y ya me ha tocado más o menos observar que aquellos pacientes que bajan de peso rápidamente o drásticamente, se elimina el tejido adiposo de los carrillos y comienzan a verse más los condiciones de Fordyce. Entonces, cuestiones como esas pueden hacer que de repente algunas variantes que no se notaban mucho se empiecen a notar, ¿no? O la lengua geográfica, a lo mejor no se revisaban y de repente algo les llamó la atención y se empezaron a revisar más y los notan más. Entonces, sí, realmente casi todas las encontramos nosotros cuando hacemos exploración y el paciente ni sabía que estaban, la mayoría. Gracias, doctor. ¿Ok? Si no hay más dudas, continúo con lo que viene que es poco más rapidito, que son lesiones elementales. Aquí está. Lesiones elementales y si de repente sienten que las paso muy rápido, díganme y me voy un poquito lentito, más lento. ¿Ok? Digo, yo tengo clase hasta las 2, entonces tenemos todavía tiempo para seguir de aquí. ¿Ok? No sé ustedes, pero yo todavía tengo tiempo. Veamos. Sí, Lesiones nosotros también elementales. tenemos tiempo, ¿verdad, muchachos? Gracias, Ok, Pavel. muy bien. Lesiones elementales. ¿Qué son las lesiones elementales? Las lesiones elementales hay muchas definiciones, ¿saben? En cada libro vamos a encontrar distintas definiciones. ¿Alguien ya lo estudió, lo leyó, o por ahí lo tiene? ¿Qué es una lesión elemental? ¿No? Ok. Entonces les voy a decir qué son las lesiones elementales. Ay, no quiero avanzar, pero ahí está. A ver, vamos a preguntarles. Vamos a empezar a hacerlos participar. Vamos a ver quién está distraído. ¿Quién está distraído? A ver, Ociel. A ver, Ociel, dime. ¿Qué es en esa? Una lengua fisurada, una... Ah, qué bueno, ya viste eso, ¿qué? Pero dime, ¿qué ves? Haz de cuenta que es tu paciente, que tú no sabes qué es, y que me hablas por teléfono para decirme, doctor, mi paciente tiene esto, ¿cómo me dirías? ¿Qué le estás viendo al paciente? Pues bueno, la lengua fisurada, y el granito en la lengua.
¿Y el qué? Es que se me olvidó. No, pero es que no escuché bien. ¿El qué? El grano en la lengua. El grano en la lengua, ok. Se me olvidó cómo está bien. llamarle el grano. Tú me estás diciendo lo que ves, está perfecto, el grano en la lengua. A ver, Aida, Jacqueline, ¿sí estás por ahí? Sí, doctor. Es que de repente no sé. A ver, cuéntame, ¿tú qué ves? Pues lo mismo que mi compañero, una lengua fisurada, pero yo diría que es como una fístula, ¿no? O sea, ajá. Tú ves una fístula. Ok, tú ves una fístula. A ver, Kevin Khalid, ¿qué ves tú? Lo mismo, la lengua fisurada, yo diría que es como un edema en un costado de la lengua. Ok, ¿ya vieron cuántos términos usaron? Y los 3 términos que usaron son distintos. Entonces, no me pudieron decir claramente qué es lo que están viendo. A ver, vamos a preguntar. Si tú me dices, oiga, doctor, fíjese que estoy viendo en la lengua del paciente una hiperplasia. Ah, sí, ok. ¿Cómo se ve esa hiperplasia? ¿Y cómo se ve esa hiperplasia? Ok. Te fuiste acercando, más o menos. Para allá vamos. Doctor. A ver. No es allá te estás acercando, muy bien. como un ¿Quién fibro. va a participar? Yo, Naila. Ahí ya, ok, Naila. Ahí ya me estás dando un diagnóstico. Entonces, si ya tienes el diagnóstico, no hace falta que me hables por teléfono. Haz de cuenta que tú no sabes qué es. Ya sabía que pues un fibroma es como una lesión como sobrelevada, ¿no? O algo así. O sea, ya dijiste sobre cómo se ve entonces. A ver, ¿y esto que tenemos aquí qué es? Pues sería un fibroma. ¿Granuloma? Bueno. Ok. Allá voy. Nada más lo estaba poniendo a prueba. Fíjense, de repente muchos doctores me mandan mensaje por WhatsApp, con las redes sociales, es muy fácil, WhatsApp, Messenger. Oiga, doctor, tengo un paciente, quiero que lo cheque, porque mire, tiene esto y lo otro, así con las palabras que más o menos ustedes acaban de usar, ¿no? Y a veces yo les hago la maldad y les digo igual que ustedes, ¿pero qué? O sea, no entiendo, díganme, doctor, ¿qué es lo que ve? Oh, le mando la foto, a ver, ya me mandan la foto. Sí lo ve, doctor, le digo, pues sí, una foto, pero dígame qué exactamente veo. Y me contestan así, pues ahí está, doctor, ese hoyito que se ve ahí, el hoyito, ¿no? Entonces, vean, ese es un caso que a mí me llegó, es desde mi teléfono, en mi mensaje. Y es casos peculiares de Facebook, ¿no? Porque igual ven que de repente Facebook, les digo que lo uso para aprender. Doctores, ¿qué opinan? Paciente masculino de 9 años de edad, no patologías heredofamiliares, acude a consulta con su mamá y la duda es, ¿qué son las bolas que presenta en labios y carrillos ya desde hace un año? Se refiere a estas bolas. Bolas, ¿no? Bueno, para el doctor que le preguntó a Facebook, son bolas. Vamos a ver otro casito. De este lado. Hola, ¿alguien puede ayudarme con el diagnóstico y tratamiento de lo que encontré en paladar? Les repito, no tendrían por qué estarle preguntando a Facebook, tendrían que irse a un libro o preguntarle a alguien con una interconsulta, ¿no? Pero bueno. Refiere molestias al comer por el roce de los alimentos y la lengua. 2 días de evolución. Al principio menciona eran 2 o 3 bolitas. Y hoy ya se encuentra como hoyos o heridas. Y se extendió en número y espacio. Entonces, de 2 a 3 bolitas, ¿cuántas hay ahorita? 5 o 6, porque se extendió en número, no sé. O sea, para empezar, para ellas son bolitas. Para este doctor son bolas, ¿no? Tal vez si le preguntamos a los mismos doctores, tal vez esta sea una bolota y esta sea una bolita, ¿no? Entonces, si son de esas doctoras que de repente al paciente hablan en diminutivo, es que va a venir mi pacientito, y a ver, abre su boquita y ya vi su bolita, pues aunque le ponga esta, para ella va a ser una bolita,
¿no? Y a lo mejor ya está muy grande, ya sería una bolota. ¿Qué estamos viendo con esto? Que nos estamos confundiendo en cómo nos comunicamos, porque no tenemos el término adecuado para nombrar a cómo se ven las lesiones. Entonces, las lesiones elementales, mira, aquí hay otro. Paciente masculino de 4 años, leve dolor emperador, ningún otro síntoma. Estas bolitas rojas que están en yoda la boca, toda la boca, pero sin más visibles en la zona de la foto. Pero para él son bolitas rojas. Y para mí no son tan bolitas. Pero bueno, para eso funcionan las lesiones elementales. Las lesiones elementales nos van a ayudar a describir cómo se observan clínicamente estas lesiones. Son las presentaciones clínicas de las lesiones. Esas son las lesiones elementales. Presentaciones clínicas de las lesiones. Como definición sería un cambio anormal en la morfología o estructura de una parte del cuerpo producida por un daño externo o interno. Es un cambio anormal. O sea, ya no es variante normal, es un cambio anormal, ¿no? Es una presentación clínica de una lesión. Las lesiones elementales se utilizan para asignar el nombre adecuado a las lesiones y no llamarles bolitas, bolotas. A ustedes se los paso porque están aprendiendo, pero si ya fueran dentistas y le preguntaran a Facebook, me acordaría algo así, híjole, ahí ya le falló, ¿no? Hay que estar usando nuestro argot médico para no vernos y escucharnos como lo que acabamos de ver. Por sí mismo, me ayuda a hacer una revisión correcta. Yo puedo hacer una interconsulta con alguien, decirle, mira, me encontré esto y lo otro, y ya no decirle hoyos, bolitas, costritas, etc. Me ayuda para el envío de especímenes al laboratorio, el envío correcto. Entonces, voy a describir cómo se mencionan estas lesiones. Me ayuda a hacer una interconsulta en términos adecuados, por sí mismo facilita consulta de textos. Si le hubieran puesto esto, ¿cómo es? Y le ponen y lo googlean, créanme que les va a aparecer un artículo donde les diga más o menos por dónde va el diagnóstico. Y por sí mismo contribuye a la redacción de textos y conduce al diagnóstico. Es la primera vía para llegar a un diagnóstico. Identificar las lesiones elementales. Las lesiones elementales, dice estos grandes autores de patología y medicina bucal, Greenspan, Bagan y Scali, que hace unos años acaba de fallecer Scali, uno de los grandes de la medicina bucal. Ellos mencionan y concuerdan con que la lesión elemental es el signo más simple que representa una enfermedad y que son manifestaciones objetivas que evidencian procesos patológicos que afectan la mucosa. No deben ser considerados como fenómenos locales aislados, sino como manifestaciones localizadas de las enfermedades. Entonces son manifestaciones de las enfermedades. ¿Okay? Pero empiezan los problemas. ¿Cuáles son estos problemas? Se los voy a mencionar. A mí me pidieron hace 2 años más o menos que si los apoyaba a escribir un manual de patología y medicina bucal. Me dije, claro, los apoyo con mucho gusto. Me dice, no, pues, ¿qué temas escoges? Mira, fui de los primeros que tuve la oportunidad de decir, pues este tema yo agarro, ¿no? Y pues a mí me gusta mucho, se me hace súper importante que sepan hacer una adecuada descripción, exploración, diagnóstico de las lesiones. Entonces yo les pedí de favor me dejaran los capítulos primeros donde voy a explicar esta parte de qué son lesiones elementales, etc. Y me di a la tarea de hacer una búsqueda bibliográfica más profunda y no quedarme con la definición tal cual. Y en esa búsqueda bibliográfica profunda que hice para escribir este capítulo de ese libro, me di cuenta, y hay varios artículos donde afirman y mencionan, ejemplifican, cómo no hay un consenso general de cómo nombrar o mencionar las lesiones elementales. ¿Okay? Punto número 1. Estas lesiones elementales fueron tomadas de dermatología. Como tal, no surgieron en medicina bucal. Fueron tomadas de dermatología.
y fueron utilizadas en dermatología para describir a las lesiones que se presentaban en la piel y mucosas. No obstante, si revisamos cada autor clave de la dermatología, cada autor como Fitzpatrick, o sea, autores de los que son claves en el desarrollo de la ciencia dermatológica, podemos encontrar que algunos mencionan diferentes números de lesiones elementales. Algunos dicen que hay 8 tipos de lesiones elementales. Hay quien dice 13, hay quien dice hasta 21 o hasta 30 lesiones elementales, lo cual eso ya me llevó a que no haya un consenso. Luego, hay algunas lesiones elementales que suelen tener definiciones distintas entre los mismos autores expertos de dermatología. Por ejemplo, para uno significa una cosa y para otro significa otra cosa. O incluso en el tamaño, para uno mide tanto y para otro mide tanto. Y por eso tenemos un montón de lesiones elementales, las cuales es complejo para el dermatólogo y es mucho más complejo para el patólogo bucal tratar de definirlas y clarificarlas. ¿Ok? También por ahí hay quien las dividió en primarias y secundarias. Y van a encontrar en la literatura hay lesiones entre primarias, que son las que surgen ex novo, y las secundarias, las que la evolución de una lesión preexistente las llevó a presentarse de esta forma. Sin embargo, hay autores que no las catalogan así, que no están de acuerdo en que se cataloguen en primarias y secundarias. Entonces, cuando yo me ponga a revisar, si yo les dejase una tarea sobre lesiones elementales, va a haber quien encuentre unas, quien encuentre otras, quien encuentre poquitas, quien encuentre muchas, que haya diferencias en las definiciones y que incluso algunos se encuentren secundarias y primarias y otros no encuentren esa clasificación. Y eso puede confundir un poco al lector inexperto, sobre todo al lector inexperto. Entonces, voy a ir mencionando algunas que son de uso frecuente en la patología de medicina bucal. No voy a mencionar todas las que están, porque no todas son de uso frecuente en patología de medicina bucal. Algunas se presentan exclusivamente en piel y algunas son confusas. No las vamos a dividir para patología de medicina bucal en primarias o secundarias, aunque algunos autores sí lo hacen para cuestiones de aprendizaje y cuestiones prácticas. Muchos autores en la actualidad ya están quitando esta clasificación. ¿Ok? Miren, esto es un fragmento de uno de los artículos de este artículo y fíjense lo que dice. Los factores que pueden influir en que un término se considere o no como lesión elemental de forma generalizada son varios. En primer lugar, el peso de la tradición. O sea, cómo le nombró algún autor y se quedó por tradición ese término. Y a lo mejor fue cambiando a lo largo del tiempo, y si leo la literatura viejita va a ser una cosa y la literatura nueva otra cosa del mismo término. Entonces, eso puede ser una causa. Otro, los pioneros de cosas. Ok, pioneros, Glenn Quillian y Bittman, tienen 14 lesiones elementales y 8 términos. Esto lo tomé así tal cual del artículo. Puede ir de 14 a 8, hay algunos que manejan hasta 23 o 30 y tantas. Algunas son tradicionales, como pápula, escama, vesícula, polla, mácula, y otros términos que se han introducido, como lignificación, tumor y quiste, son universales, y hay unos que producen confusión. Pero bueno, los vamos a ir viendo para no hacernos bolas. Recuerden, no voy a mencionar muchos, porque no son de patología de medicina bucal. Por ejemplo, ¿cuál será? Como vegetación, que es un término que por ahí van a encontrar, es vegetación. Abón, que tampoco es muy común, y hay muchos otros términos, pero ahorita los vamos a ir dilucidando. ¿Okay? Entonces, las lesiones elementales no son una enfermedad, es la forma clínica de describir una alteración, una lesión. ¿Ok? ¿Hasta ahorita van bien? Ok. Vamos con la primera. Esta sería la primera. Sería un quiste. Quiste es una lesión elemental. Quiste. Y quiste ha tenido su cambio a lo largo de la historia. La palabra quiste, estrictamente hablando, tenía 3 componentes. Y se definía como una cavidad. Déjenme poner
no veo el apuntador. Aquí está. Como una cavidad que está revestida por un epitelio y encapsulada por tejido fibroconectivo. Esas son las tres partes que tiene un quiste. Sería cavidad o lumen, también le llaman así a la cavidad o lumen. Un revestimiento epitelial que reviste ese lumen y una cápsula que lo encapsula. Son las tres partes de un quiste. Estrictamente hablando, si no tenía epitelio de revestimiento, era denominado pseudoquiste. Le llamaban pseudoquiste cuando carecían del revestimiento epitelial. ¿Ok? Hoy en la actualidad ya no se utiliza tanto la palabra pseudoquiste, ya se le llama quiste, tenga o no tenga revestimiento epitelial, pero cuando vayamos a leer la literatura podemos encontrarnos aún estos dos términos, ¿no? Entonces es bueno que no tengan claro que la única diferencia es el revestimiento epitelial. En un quiste, el revestimiento epitelial es lo que le da la característica, lo que cambia, lo que le da nombre y apellido al quiste, y lo que hace que se presente más agresivo, menos agresivo, que sea del desarrollo, que sea de un tipo o de otro. En el revestimiento epitelial está la característica clínica que va a tener ese quiste. ¿Okay? Este es un ejemplo de un quiste. Ya les mencioné en el esquemita cómo es el quiste. Vamos a verlo en vida real. Este quiste estaba en piso de boca. Estaba de buen tamaño, no estaba chiquito, estaba en piso de boca y ya se hizo la enucleación. Y cuando me llega al laboratorio, me llega así, como lo vemos en la foto de acá. Es una cápsula. Lo que yo veo por fuera es la cápsula. Es el tejido fibroconectivo. Yo lo parto para poder analizarlo, para poder cortarlo y verlo al microscopio. Al partirlo, todo lo que está aquí entonces tendría que ser epitelio. Si fuera un quiste verdadero, tendría que ser epitelio. ¿Ok? Y los quistes en el lumen pueden tener contenido gaseoso, contenido líquido, contenido semisólido o contenido sólido. ¿Ok? No existe el vacío. Es como si yo me tomo una botella de refresco y la tapo. ¿Está vacía? Está vacía del refresco, pero tiene aire, tiene gas, ¿no? Entonces no existe lo vacío en el lumen del quiste. Puede ser aire, puede ser gas, líquido, semisólido o gas, o sólido. En este caso era líquido, ¿ok? Pero bueno, cuando lo veo en microscopio, aquí estoy viendo lo siguiente. A ver, vamos a preguntarle a alguien, vamos a preguntarle a quién le preguntamos. A Amparo, a Abigail. Ya vieron ustedes biología bucal, ya llevaron esa materia. Y en biología bucal ven tejidos. Te voy a ayudar un poquito. Aquí hay tejido epitelial. ¿Qué tipo de epitelio es? Recuerden que el quiste tiene tres partes. Vamos a ver, lo blanco de acá es el lumen o la cavidad quística. Esto de aquí es el epitelio, el revestimiento epitelial. Y esto de acá es la cápsula fibrosa, lo que lo encapsula. Ya están los tres componentes de un quiste verdadero. ¿El epitelio qué tipo de epitelio es? Ay, no escucho muy bien. Pero, ok. No es plano. No es plano. ¿Qué formas tienen las células? Cúbicas. Son cubitos. Es un epitelio cúbico. ¿Ok? Y además tiene que... ¿Es el cúbico estratificado? Lo voy a acercar. No, este no es estratificado. Estratificado quiere decir que tiene capas. Tiene más capas. Y aquí no hay capa, es simple, cúbico, simple. ¿Okay? Entonces, es un epitelio cúbico simple ciliado. ¿Ya vieron esas vellosidades? Es ciliado. Entonces, aquí yo ya tengo un quiste que estaba en piso de boca, que tiene su lumen, en el cual se encontraba este líquido, que no sabemos, es sustancia mucoide, no hay otra explicación, sustancia mucoide. Encontramos la cápsula y este epitelio que tiene aquí es epitelio respiratorio. Por lo tanto, es un quiste
teratogénico. Ya después hablaremos qué es teratogénico. Pero aquí ese es un quiste. Nada más era para que viéramos las partes del quiste, como lesión elemental. ¿Ok? Tenemos quistes que están además en tejidos duros. Por ejemplo, es un quiste inflamatorio, un quiste periapical. No estamos viendo las partes porque no lo estoy viendo aquí, pero estamos viendo la imagen como es una cavidad. Y esta cavidad debería de tener, para ser un quiste estrictamente hablando, y una cápsula y un contenido. Parte importante para que la cavidad sea catalogada quiste es una cavidad patológica no formada por acúmulo de pus. ¿Vale? Porque un acúmulo de pus en una área del cuerpo puede producir una cavidad. No sería quiste. Para que sea quiste no tiene que ser formada esa cavidad por acúmulo de pus. Entonces, en este caso no era pus, se hizo la biopsia y bueno, vimos que era un quiste. Y aquí tenemos, por ejemplo, un pseudoquiste. Este es un pseudoquiste que hoy día ya les dije que ya no se tendría que llamar pseudoquiste. Este es un mucosele. Es un quiste de extravasación mucosa. Quiste de extravasación mucosa. Se rompe una glándula salival por un trauma, se acumula la saliva y ese acúmulo de saliva provoca una reacción inflamatoria que encapsula la saliva y se forma el quiste. Antes pseudoquiste porque no tiene epitelio. Hoy día ya se llama también quiste. ¿Okay? Si yo lo veo al microscopio, este es otro de estos mucoceles. Ahí estaba. Si yo lo veo al microscopio, aquí voy a encontrar. ¿Qué encuentro? Aquí veo la cápsula, acá arriba. Veo el lumen. ¿Qué contiene el lumen? Pues tejido mucoide, moco, tejido mucoide y células inflamatorias que están en la cápsula. Una peculiaridad de este mucocel es que su cápsula tiene tejido de granulación, tejido inflamatorio. No hay epitelio, esto es tejido de granulación. Y aquí hay saliva mucoide. Ahí tengo ya mi pseudoquiste, porque carece de epitelio. ¿Ok? ¿Tienen dudas hasta ahorita? ¿No? Vamos con otra lesión elemental. Sería vesícula o bula, o también llamada ampolla. Al final de cuentas, bula y ampolla son sinónimos. Le llama vesículas o les llamamos vesículas a aquellas elevaciones superficiales del epitelio que se forman principalmente por acúmulo líquido, por acúmulo de algún líquido. Generalmente ese líquido es producido por alguna extravasación de suero celular hacia el epitelio y suele tener el techo muy lábil, muy frágil. Es una característica de las vesículas. Algunos autores le llaman vesículas cuando son pequeñas y cuando son grandes les llaman ampollas o bulas cuando son grandes y vesículas cuando son pequeñas. Pero aquí puede haber variantes en cuanto a los autores, ¿no? En este caso que yo estoy viendo este esquema, aquí está ejemplificando vesícula o ampolla intraepitelial, porque están formándose dentro del epitelio, intraepitelial. Si yo veo la siguiente imagen, también nos está mostrando cómo aquí hay un acúmulo de líquido de forma intraepitelial, cómo el epitelio está desplazado por este contenido de líquido, lo cual me deja un techo muy frágil y muy lábil, el cual se puede romper con mucha facilidad. Es una vesícula. Ahí en internet vamos a encontrar igual bula grande, vesícula pequeña, bula más grande, vesícula pequeña. Cómo se observa el techo lábil, frágil, se rompe con facilidad. Aquí vemos un caso típico de un herpes, es una lesión herpética en piel. También es muy común que lo veamos en labio, herpes labial, y el herpes labial comienza como una vesiculita, ¿no? Es una vesícula con contenido de agua, pero se poncha muy fácil. Y cuando se poncha, deja de ser vesícula. Solo es vesícula mientras esté el contenido de agua adentro. Si ya se ponchó, ya no es vesícula. ¿Ok? Entonces aquí tenemos un ejemplo de vesículas. Vesículas múltiples.
Aquí otro ejemplo de bulas. Las bulas se pueden provocar, por ejemplo, por un trauma térmico. Cuando nos quemamos, los pacientes que se queman, pues se puede formar una bula, una vesícula. Por fricción, por ejemplo, cuando se pone un zapato apretado y les está lastimando un poquito, después se lo quitan, ¡ay, me formó una ámpula, una ampolla! También se puede producir esta ampolla o esta ámpula. En boca hay un grupo de lesiones que se llama vesículo-ampollares. Es un grupo, entre ellas tenemos al pénfigo, pemfigoide y diferentes variantes de pénfigo, pemfigoide, el eritema multiforme, síndrome de Stevens-Johnson. Hay un grupo de enfermedades que se llaman vesículo-ampollares. El propio herpes entra dentro de las vesículas ampollares de estas lesiones, y aquí en este ejemplo nos están diciendo cómo en boca podemos tener vesículas o bulas o ampollas intraepiteliales que se forman entre el epitelio, y hay algunas que se forman subepiteliales por debajo del epitelio. ¿Okay? Y ese es un criterio diagnóstico importante cuando yo lo veo al microscopio. Este es un ejemplo de un paciente que tiene una enfermedad autoinmune, tiene un síndrome de Stevens-Johnson. Me tocó verlo cuando estuve rotando en el hospital de nutrición. Le pongo ahí desde la UAM Xochimilco no le puse mi nombre porque al final de cuentas no la tomé yo, la tomó la doctora que estaba ahí y no la pasó. Y era un paciente que tenía esta enfermedad de síndrome de Stevens-Johnson, vesículo erosiva. Vean toda la cantidad de bulas y vesículas que está formando. Pobre paciente, imagínense, sufría mucho. Es un ejemplo de vesículas y bulas. En boca es muy difícil ver las vesículas en este tipo de enfermedades como pénfigo y pemfigoide y Stevens-Johnson y el tema multiforme. Es muy difícil verlas porque como la boca está en constante fricción y al parte el paciente se alimenta, se ponchan con mucha facilidad. Se ponchan con mucha facilidad. Pero hay un signo que se utiliza en estas enfermedades que si yo tallo la encía, se forma la vesícula. Es un signo que se llama signo de Mikulski. Lo van a ver después cuando vean específicamente estas enfermedades. Ahora solamente estamos viendo cómo se observan algunas enfermedades que son precedidas por una vesícula. Así se ve al microscopio un pemfigoide de membranas mucosas. ¿Qué es lo que yo estoy observando? Una vesícula subepitelial. Está el epitelio íntegro y abajo está el acúmulo de líquido. Una vesícula subepitelial. Así lo vemos en el microscopio. Entonces ya tenemos vesícula. Cuando una vesícula se poncha, se rompe, puede dar paso a una erosión. ¿Ok? Ya es una erosión cuando se rompe una vesícula. ¿Qué es erosión? Erosión es pérdida superficial de las células epiteliales. Una pérdida superficial. Si estamos viendo aquí este esquemita, el epitelio no se pierde por completo. Aquí todavía hay un poquito. Es continuo el epitelio. Solamente se perdió epitelio de la superficie. Esa es una erosión. Es aquí donde algunos autores decían que la erosión era una lesión elemental secundaria porque era secundaria a una vesícula y la vesícula era primaria. Pero también otros autores que no les gusta eso de primario y secundario dicen que también una erosión puede ser primaria. No tiene por qué pasar forzosamente por una vesícula, ¿no? Por ejemplo, en un trauma yo voy corriendo, me caigo y me raspo, me erosioné, tuve una pérdida, me raspé la rodilla, pues este raspón fue una pérdida superficial, nunca pasó por ampolla, fue una erosión. O cuando los niños se ponen a jugar cerillito ahí en las manos y se están talle hasta que se producen una erosión. No pasó por vesícula, fue una erosión por trauma friccional. ¿Ok? Disculpe, doctor. Entonces, dígame. ¿Existe una diferencia entre esta erosión y la dermoabrasión? No, la dermoabrasión es una erosión. Ah, ok, eso es como un sinónimo de la erosión. No como sinónimo. Más bien, yo he escuchado el término dermoabrasión cuando es por ejemplo, en cosmetología. Que van a hacer una dermoabrasión, van a eliminar células epiteliales superficiales para estimular el crecimiento de tejido nuevo y para eliminar las células muertas. Eso sería un proceso, un procedimiento, ¿no? Erosión
se define cuando ya se presenta, ¿no? Por ejemplo, Ok. una dermoabrasión o un peeling puede dejar una erosión, puede dejar una lesión erosiva. No sé, han visto, me tocó, una amiga mía se hizo un peeling y llega con la cara toda roja, pobre, así, erosión, hasta con puntitos de sangre. Y digo, oye, ¿qué te pasó? Híjole, de haber sabido ni me lo hago, me hice un peeling, ¿no? Y hasta le cobraron por hacerle eso, pero bueno. Sí, no es exactamente lo mismo. Esto sirve para definir una lesión que tiene estas características. Ok. ¿Vale? Gracias, Doc. ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, vamos a ver ejemplos de erosión. Para que sea erosión, el epitelio debe de estar íntegro, no se alcanza a romper el epitelio. Hay una continuidad del epitelio, ¿ok? Dependiendo de la profundidad de la erosión, si la erosión es muy superficial, pues a lo mejor nada más me provoca enrojecimiento. Por el calor, por el trauma, hay cierta extravasación de los capilares que están en conectivo y provoca enrojecimiento. Pero si es más profundo o fue más fuerte el trauma, puede haber extravasación de eritrocitos y verse aquí tantita salida, se llama hiperemia, salido de contenidos sanguíneo hacia el epitelio, ¿no? Pero sigue siendo erosión porque no se pierde el epitelio. Si es más profunda, duele más que si es más superficial. Y aquí hay un ejemplo de erosión. A ver, denme chance que se me está acabando la pila de mis audífonos. ¿Me escuchan ahí? ¿Me escuchan? Sí, doctor. Ok. ¿Se escucha bien o se escucha muy bajito? ¿Se escucha bien? Escucha bien. Ok, para ya no ponerme los audífonos. Entonces, aquí vean cómo esta vesícula se rompió, me dejó el techo lábil, ya se rompió y me deja una erosión. Ok, aquí tenemos ejemplos de erosión. En pacientes, pues, donde podemos ver la erosión, por ejemplo, tejido cutáneo, después de un herpes. Si esas vesiculitas que pusimos hace rato de herpes se rompen, entonces me deja una erosión. Pero también puedo ver la erosión, por ejemplo, acá. Lo que les mostré en encía, esto es una erosión. Ya no se ven las vesículas. Es una enfermedad vesículo-erosiva, que es el pemfigoide de membranas mucosas, pero aquí ya no se ve la vesícula, se ve la erosión. ¿Ok? Ahí está. Vamos a otra, úlcera. ¿Qué es una úlcera? Una úlcera es el rompimiento de la superficie de la mucosa, dejando expuesto el tejido conectivo subyacente. Como pueden ver, si yo sigo este esquema, hay epitelio y aquí se pierde. Y aquí otra vez hay epitelio. Entonces, la lesión hizo que se perdiera la continuidad del epitelio. ¿Okay? Se expuso hasta abajo, hasta conectivo, y ya no hay ninguna continuidad con epitelio, lo cual lo hace diferente a la erosión. En la erosión continúa y aquí se perdió el epitelio llegando a conectivo. Por obvias razones es más dolorosa, incluso tarda más en cicatrizar una úlcera que una erosión. Vamos a ver aquí ejemplos de úlceras. Uy, se ve profunda, ¿no? Se ve grande. Es una úlcera donde ya no, esto no es erosión, ya se rompió el epitelio. Aquí ya estoy viendo el tejido conectivo. De hecho, las úlceras cuando se presentan en boca suelen tener una capa de fibrina dependiendo su evolución. Cuando está recién hecha se ve sangrante, se ve roja. Conforme pasan los días comienza a formar una capa de fibrina que comienza la repitelización y ya cuando está por terminar de repitelizar, tal vez ya no sea una úlcera, sea parte de tejido cicatrizal de una úlcera que se ve solamente el eritema. Ahí tenemos una úlcera en boca. Bueno, dos úlceras. Se produce la leucoplasia, ¿no, Doc? No. ¿No? No. Ok. Ya cuando lleguen a tema de leucoplasia, les van a decir qué pasa con la leucoplasia. No, las úlceras en boca, fíjense. En boca podemos tener úlceras traumáticas, son las más comunes, un trauma.
una mordida, un trauma iatrogénico, un fresazo, un golpe con el alimento. Úlcera traumática es lo más común. Después vienen, en frecuencia, úlceras autoinmunes, como la estomatitis aftosa recurrente. También hay úlceras por microorganismos, hay úlceras por microorganismos, ya sea bacterias, ya sea virus, ya sea hongos o ya sea protozoarios, puede producir úlcera. Una enfermedad autoinmune puede producir úlceras en boca y